¿Dónde está la llave que estaba en cajón? ¿Dónde está la llave que estaba en cajón? Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este nuevo espacio, a estas efemérides sefardíes desde el Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. Y aunque físicamente no estamos ahí, estamos con la gente que hacen este Centro de Documentación y Estudios, y nos va a hablar justamente una de las personas responsables de este centro, Esther Rubio. ¿Qué tal, Esther? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, cada semana pretendemos traerles las efemérides más importantes correspondientes a esta fecha. Por ejemplo, empezamos a partir de este domingo, los que sean más tempraneros en escuchar los nuevos programas de Radio Sefarad. La mayoría se incorporarán el lunes 4 de abril, pero empezamos con las efemérides correspondientes a este 3 de abril. ¿Qué pasó en este 3 de abril en algún momento hace más de 500 años? Yo lo que quisiera, si tú me lo permites, antes de nada es dar las gracias a Radio Sefarad por habernos tenido en cuenta a la hora de poder aportar con este pequeño conocimiento. Entonces, que vaya por delante el agradecimiento que siente el Centro de Documentación hacia Radio Sefarad y sus componentes. Bueno, y nosotros queremos agradecer a la página sefardíes.es, que es donde van a encontrar no solamente estas efemérides, sino también más de 48.000 fichas biográficas de judíos sefardíes. Prácticamente todos los que vivieron están fichados en sefardíes.es. Así que, pero vamos con esta primera efeméride que corresponde al día 3 de abril, ¿no? Así es, el día 3 de abril de 1544. Carlos I de España y V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, así como rey de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Borgoña y archiduque de Austria, confirma los privilegios de los judíos de Austria. El emperador era antijudío y perseguidor de los judeoconversos, aunque aceptó las razones de José de Rosein para condenar las acusaciones de asesinato ritual. El destino de los judíos en tiempos de Carlos parece haber sido una cuestión de geografía. En el año 1541 expulsó a los judíos de Nápoles y Flandes y 2 años después, en 1543, instituyó la Inquisición en Portugal. Sin embargo, en sus posesiones germánicas, el emperador encontró que los judíos podían serle útiles y confirmó sus derechos en Habsburgo, Speyer y Ratisbona, así como en Austria. O sea que perseguía según la geografía. Según la geografía, claro, y lo que le conviniera o no. Bueno, cosas de emperadores. Y vamos a una nueva fecha, en este caso correspondiente al 4 de abril, no de 2016, sino de un poquito antes. Sí, en este caso es 4 de abril de 1284. Fallece en Sevilla, Andalucía, España, Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, desde 1252. Nacido en Toledo el 23 de noviembre de 1221, era hijo de Fernando III y al acceder al trono ya había participado en la conquista de Murcia y en la firma del Tratado de Almirra, hoy Campo de Mirra en Valencia. Contrajo matrimonio en 1248 con doña Violante de Aragón, hija de Jaime I el Conquistador y de doña Violante de Hungría. Se le tiene como un rey culto. Se afirma que practicaba alquimia y que aprendió astrología con Abdelaziz. Fue proclamado rey el 1 de junio de 1252, siendo uno de sus primeros actos el repudiar a su esposa, fundamentándose en que era estéril y enviando acto seguido embajadores a Noruega para pedir la mano de la princesa Cristina. Pero antes que esta hija del rey de Dinamarca llegase a Castilla, ya doña Violante había dado a luz a la princesa Berenguela. Resolvió el conflicto, haciendo que Cristina se casase con su hermano, el infante don Felipe, electo arzobispo de Sevilla. Careciendo de recursos, alteró el valor de la moneda, poniendo en circulación los burgaleses en vez de los pepiones, que eran moneda de mejor ley. En 1281 reunió cortes en Sevilla y aumentó el valor de la moneda, creyendo así hallar recursos para seguir la guerra con Granada, lo que hizo que aumentase la antipatía que el pueblo tenía al rey
nuevos desaciertos cometidos por don Alfonso vinieron a aumentar el número de sus enemigos. Mandó prender a todos los judíos, no poniéndoles en libertad hasta que se comprometieron formalmente a pagarle una renta diaria de 1.200 maravedises. Azac de la Malea, rico judío, que había prestado a su hijo, don Sancho, el dinero para la guerra de Granada, como reclamase esta suma y el rey codiciara sus bienes, le mandó matar. A pesar del sobrenombre del sabio dado al rey don Alfonso, no puede considerársele como tal en lo que a política, gobernación de su reino, se refiere, y en gran parte al trato conferido a los judíos, a pesar de la literatura favorable que existe, aunque sí merece ese título en cuanto a cultura, ya que conocía a fondo la geometría, la astronomía y las ciencias físicas, e hizo profundos estudios sobre historia, teología, jurisprudencia y lenguas clásicas. Bueno, y algo más que a pesar de todo esto negativo hay que agradecerle es la iconografía que acompaña a los manuscritos de las cantigas de Santa María, porque las que se encuentran en el Escorial, en el manuscrito, podemos ver, entre otras ilustraciones, los dibujos de cómo eran los judíos o cómo se vestían los judíos en aquella época, cosa que no es fácil conseguir de otras fuentes. Así que bueno, Alfonso, esperábamos más de alguien tan sabio como tú, pero no eres el único que ha pasado por esa historia. Y seguimos y nos vamos al 5 de abril. Efectivamente. El día 5 de abril de 1422, desde Toledo, España, donde se halla instalada en ese momento la corte castellana, don Luis de Guzmán, gran maestre de la Orden de Calatrava, escribe al rabino Moisés Arragel en Maqueda, donde residía después de dejar Guadalajara, y tras alabar su fama de sabio en la ley de los judíos, le encarga una Biblia en romance, glosada e historiada, que se conocería como la Biblia de Alba. Bueno, ¿qué vamos a decir de la Biblia de Alba? Que entre otras cosas, los facsímiles fueron uno de los regalos que recibió el rey cuando visitó la sinagoga de Madrid 500 años después, en 1992, esta famosa Biblia de Alba, que se llama así porque se conserva en la casa de los duques de Alba, ¿no? Efectivamente. Y vamos al 6 de abril. ¿Qué podemos decir del 6 de abril? Ahora nos retrotraemos en el tiempo porque esto corresponde al 1092. El día 6 de abril de 1092 se documenta la mención de una tierra que fue de doña Aurea y la vendió a los judíos de Astorga para su sepultura. El documento precisa la situación del lugar, que queda configurado por el muro urbano, la iglesia de Santa Columba y San Esteban y el Camino francés. Bueno, esta es una de las mayores fuentes de documentación sobre la vida de los judíos, son justamente estas transacciones comerciales que quedaron reflejadas y que España, gracias a que no participó en la Segunda Guerra Mundial, no se quemó tanto como el resto de Europa y se conservaron muchos de estos documentos que básicamente se conservaban en iglesias. Y ahora damos un salto al día 7. Ahora seguimos con el 7 de abril, en este caso de 1720. Se celebra en Madrid un auto de fe presidido por Su Majestad el Rey Felipe V. Fueron quemados 5 personas sospechosas de judaísmo que habían sido descubiertos haciendo oración en una sinagoga secreta de la capital de España. Además, se quemó la estatua de Rafael Pimentel, de 50 años de edad, natural de Argel, que se había suicidado en prisión antes de la ejecución. Bueno, esta es otra de las trágicas y lúgubres historias de la Inquisición, que cuando no podían ajusticiar a la persona, lo ajusticiaban en una figura. Sí, hacían cierto. Un poco vudú, ¿no? Podría decir, de aquella época. Y ahora nos queda el fin de semana, el 8. En este caso, el día 8 de abril de 1480, se publica en Italia la primera edición de la obra cumbre de Maimónides, el Misné Torá, repetición de la Torá, o Yad Hazaká, la mano fuerte, codificación monumental del Talmud, realizada entre los años 1170 y 1180.
La segunda edición se publicó en Soncino, Italia, en el año 1490. La tercera en Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, en el año 1509. Y ya vemos cómo el tema de la imprenta, enseguida que se inventa la imprenta moderna con caracteres móviles de Gutenberg, pues pasa muy poco tiempo en que se empieza a utilizar caracteres hebreos para imprimir Biblias y otros libros, e incluso esta técnica de la imprenta es llevada por los judíos sefardíes al Imperio Turco, donde sorprendentemente se imprime antes en hebreo que en otras lenguas. Y por último nos queda el 9 de abril, porque ya saben que la semana que viene volveremos con otro nuevo efemérides sefardíes, pero en este caso será a partir de las fechas siguientes. Hoy cerramos el ciclo con el 9 de abril. El día 9 de abril, en este caso de 1941, al día siguiente de que el ejército alemán ataque Grecia, Salónica es ocupada por las tropas nazis. Se inicia el camino a la Shoah, Holocausto, de los 56.000 sefardíes que residían en esta ciudad. Y con esta trágica recuerdo nos vamos a despedir hoy. Muchas gracias a Esther Rubio del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, y también a Isaac Ben Abraham, que no está con nosotros en los micrófonos, pero que también ha elaborado esta información. Y encontrarán, como siempre, les recomendamos mucho más en la página sefardíes.es. Muestra llave de España, de España. Sueños de España.